traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por lo que traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Que el Señor añada bendición a su palabra. No se sienten, no están castigados, pero vamos en este momento a saludarnos. Ya qué lindo poder ver. A ver, primero los hermanos de este lado se voltean hacia este otro lado. A ver, hermanos de mi lado izquierdo, miren a la derecha o a la izquierda de ustedes y saluden, levanten su mano. Hermanos de este lado derecho igual. Qué hermoso. Ahora sí vamos a cantar. Felices estamos de tenerles hoy aquí, hermano líder. Uno de nosotros. Ese es el mensaje que tiene la palabra del Señor. Podemos volver a nuestros lugares y tomar asiento, podemos sentarnos. Y en esta mañana, hermano líder, a ver qué tenemos ahí, una pregunta, ¿no? Después. Ahí está. Hay una pregunta para todos ustedes. Dice, ¿qué es la fe? Acabamos de leer la cita bíblica y la palabra que más se ha repetido, hermanos, ¿cuál era? A ver, en los niños, ¿cuál fue la palabra que más se repitió en Hebreos 11 del 1 al 6? La fe. Muy bien. Hermanos de este lado, ¿cuál fue la palabra que se repitió? La fe. Estamos hablando en este versículo, a ver, hermano, voy a dar la tarea al hermano Luis, al hermano, a ver, ¿quién más está por ahí? A la hermana Gilma. A ver, rapidito. ¿Cuántas veces está la palabra fe del 1 al 12? A ver, cuenten. 5 veces. A ver, vamos a contar. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. No, no está 5. A ver, del 1 al 12.
del 1 al 12, ¿cuántas veces se repitió la palabra fe? Con seguridad. ¿Cuántas veces? Hemos hablado mucho ahí de la fe. A ver. A ver. 9 dice la hermana. 11 dice la hermana. A ver, la hermana Gilmita va a ser la certera acá. La hermana Olguita dijo 10. Rectifica, ya hay otro, ya hay 2 posiciones con 11. La hermana Jenny dijo 11. 11 dice la hermana Selmira. A ver quién dice. 9 dice la hermana Evita. 12 dice. 12, a ver. ¿Ya contaron? 8 dice la hermana Sarita. ¿Cuántas veces está escrito la palabra fe? A ver, vamos a contar acá. En el versículo 1 hay 1. Luego viene en el versículo 2, 2. El versículo 4, 3. El versículo 5, ahí hay 5. Luego en el 6, 6. Uno más. En el versículo 7 hay 7, 8, 9. ¿Está bien? El versículo 8, 10. El versículo 9, 11. El versículo 11, 12 y el versículo 12 no tiene. Entonces son 12, el pequeñito. Hermana Dorila, apúntelo porque él está acumulando puntos. 12 veces la palabra fe. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre del niño? Derek. Derek, muy bien. La hermana Dorila está ahí apuntando. Hermanos, miremos todas las diapositivas. Dice, ¿qué es la fe? Y la respuesta a esta pregunta nos trae, no la hermana Carol, no el pastor, nos trae la propia palabra del Señor. En el versículo de Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Ya? Vamos a leer todos juntos. Cuando yo digo qué es la fe, ustedes me responden. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Ahí está la respuesta. Pero ¿entiende usted esto? En algunas versiones no dice la sustancia. Es pues la fe, la certeza, dice, ¿no? En algunas versiones de su Biblia. Entonces, es la certeza, es la veracidad de lo que esperamos sin necesidad de ver. En resumen, abajo hemos puesto, es vivir por fe y no por ver. Llevar una vida de esperar algo que sabemos que se va a cumplir sin necesidad de que tengamos que ver. Ahora, yo les pregunto, esta fe, hoy en día, el día de hoy es, ¿qué fecha, hermanos? 6 de octubre del 2024. ¿Nuestra fe se ve amenazada? ¿Sí o no? Sí, a ver, levanten la mano los que dicen sí, que su fe está amenazada. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Hay muchos peligros.
Y por eso es que en este mes vamos a celebrar el mes de la defensa de la fe. Pero no es una defensa, no porque nuestro Dios no pueda defenderse, sino nosotros nos vamos a defender con la fe. Eso van a aprender cada uno de los niños en su clase y también seguro en todas las clases de la escuela dominical. Entonces, la fe es la certeza de que algo va a ocurrir. Eso es lo que no debemos olvidarnos el día de hoy. Muy bien, voy a pedir a los maestros de la escuela dominical que pasen al frente, todos los maestros de la escuela dominical, de la clase de niños, ¿ya? O todos, quieren ver a todos los maestros. Pasen los maestros de la escuela dominical de la clase de niños. Pasen. Pasen todos los maestros, todos. Adelante, gracias hermano Luis, hermana Juanita. Muy bien. Adelante. Y ellos nos van a cantar una canción característica, un coro de este mes. Y van a ver cómo ellos con este coro dan la demostración de que tienen fe y están listos para defenderlos. Atentos niños con sus maestros. Atentos. Y vamos a cantar con ellos el coro Un soldadito quiero ser. Pero primero ellos, después toda la congregación. Qué hermosos maestros son, pero soldados guerreros. Muy bien. Cantamos. Un soldadito quiero ser. Un soldadito quiero ser. En la lucha contra el mal, con Jesús voy a vencer. Un soldadito quiero ser. ¡Qué hermoso! Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Pase la secretaria. Y ganaremos la victoria con Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no pueda volar, soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no pueda volar, soldado soy de Jesús. Sí, Señor. Muy bien, ahora todos se ponen de pie y vamos a cantar con ellos, pero la secretaria también tiene que estar acá marchando como soldadito. Muy bien, adelante, porque ella es maestra, también ha sido maestra de escuela dominical.
Luis. Hermanos, gracias, Manuel. Sí, gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. A pesar del calor, ¿no? Y a pesar de todo, muy bien. Bienvenidos esta mañana. Estamos reunidos para tener nuestro estudio de la palabra. Esta es nuestra clase de adultos. Entonces estamos distribuidos en clases, hay desde clase de niños pequeñitos, cuna, párvulos, principiantes, primarios, intermedios, juveniles, jóvenes y adultos. Los jóvenes también tienen su espacio, creo que es el segundo piso, pueden pasar por la escalera. Esta es la clase de adultos. Quiero recordar a los hermanos de mi clase de adultos que nosotros estamos orando cada semana según un calendario de oración y no debemos descuidarnos. Y esta semana, a partir de hoy día, nos toca orar por una misionera amiga, que es la misionera María Mejía. Acuérdense de ella se llama María Mejía. Muy bien, también vamos a estar orando por una etnia, la etnia de los Shipibos, y vamos a estar orando esta semana por un país que se llama Armenia. Armenia. Bien, ¿dónde queda este país Armenia? Queda en Asia, ¿no? Está al noreste de Turquía, al sur de, me parece que es de Rusia, aunque el mapa se ha reconfigurado por esa zona. Han aparecido nuevos países en los últimos años que antes pertenecían a la Unión Soviética, ahora se han independizado y tienen su propio nombre. Entonces por allí, por esa zona, está Armenia. Pero para que nunca se olviden, Armenia es un país que comparte su frontera también con Turquía, y en el borde de esas fronteras está un monte muy famoso donde reposó el arca. ¿Cómo se llama ese monte? A ver, recuerden su escuela dominical. El monte de Ararat, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en Armenia, piensen en el monte Ararat, donde
hasta el día de hoy reposa el arca, solamente que no se lo puede ver porque está a 4.000 metros de altura, lleno de nieve, ¿no? Entonces, allí reposó el arca en la cima del Ararat. Bien, vamos a estar orando pues por estos motivos de oración a partir de hoy día, como una iglesia misionera que somos, ¿no? Una iglesia que está pensando en misiones, que tiene misioneros en el campo, que estamos dando nuestra promesa de fe. Ustedes dan promesa de fe, ¿no? Claro. Aquí en la iglesia estamos dando promesas de fe, una ofrenda voluntaria para las misiones todos los meses. Tenemos entonces que esforzarnos por cumplir eso con la ayuda del Señor, porque el Señor es quien nos provee. Bien. También quiero decir a mi clase que hoy día, después de la escuela dominical, vamos a tener la cena del Señor. Qué importante es la cena del Señor, porque conmemoramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para salvarnos, ¿no? Todo su sacrificio, toda su vida entregada y su muerte en la cruz y su resurrección. Mucho más ahora que los tiempos son malos y peligrosos, cuando la apostasía o la gran rebelión se va notando en el mundo, cuando los hombres y aún muchos que se llaman cristianos no quieren saber nada con Dios y se ausentan de la iglesia y tienen mal testimonio y no están sirviendo al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, entonces afírmate en el Señor con todo tu corazón. Es un asunto de vida o muerte. Ya viene el Señor pronto por su iglesia. Estamos viendo noticias terribles que están pasando en el mundo. No es tiempo de estar durmiendo, ¿no? Espiritualmente. Así que si eres bautizado, estás en comunión con el Señor, te invito a tomar la cena esta mañana con nosotros, conmemorando el amor de nuestro Dios en Cristo, su sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Un grupo de hermanos de nuestra iglesia han llevado un curso, un taller de 2 días, 2 noches y una tarde de práctica. Hemos estado estudiando cómo aprender a testificar con el método un método que nos trajo el hermano misionero Claudio Céspedes. Este método lo usa el ministerio Aguas Vivientes o Living Water. Muy sencillo, muy fácil de aprenderlo. Hicimos 2 noches de taller, uno aquí, la otra en Elefata. Y el domingo pasado hemos estado en la Plaza 28 y hemos pescado almas, ¿no? Hemos ido ya varias veces a la Plaza 28, hemos comenzado a hablar en voz en cuello, a predicar el Evangelio. Pero no hemos visto personas que hacen una decisión por Cristo. Pero ahora hemos ido ya no a predicar en voz en cuello, sino nos acercamos a la persona amigablemente, le presentamos el plan de salvación siguiendo este método de Living Water y la respuesta fue que hubieron decisiones de fe. Entonces, si eso hiciéramos todos los domingos, hermanos, usted al ganar almas para Cristo experimentaría el gozo que produce eso y muchas almas estarían siendo rescatadas de la garra de Satanás, no solamente en la plaza, en las plazas, en los puertos donde hay mucha gente, ¿no? O en un barrio, casa por casa. Pero eso requiere dedicación, requiere sacrificio, requiere negación. Y aquí yo tengo un grupo de 84 hermanos que se inscribieron para estudiar. Pero como siempre ocurre, no de todo lo de la lista asisten, ¿no? Aquí de la lista solamente han aparecido, me parece que el 80%, pero hemos tenido una asistencia regular. Hay hermanos que han completado las 2 noches y también han completado su entrenamiento en la Plaza 28. A esos hermanos el próximo domingo, Dios mediante, les vamos a estar dando un diploma por reconocimiento a su participación completa. Los que no han salido al campo no van a recibir el diploma porque el estudio consiste en la práctica. Ahora, si quieres tu diploma, esta tarde agarra tus materiales y vete a la Plaza 28 y
comparte el evangelio o en tu barrio y luego me dices, pastor, yo ya hice esta práctica en mi barrio, el tal día, tal fecha, entonces yo voy a anotar tu nombre para que el próximo domingo te demos tu diploma y un regalito de Living Waters. Pero los que no han salido el domingo a la práctica, lamento mucho, no van a tener su diploma. Bueno, entonces lo más importante es que aprendamos cada día más estos métodos para compartir nuestra fe. Y qué bueno que hemos podido llevar este curso. Pero no se acaba aquí. No se acaba aquí porque los que se han inscrito para el curso virtual, esta semana debemos decidir ya los días y horarios para estudiar virtualmente, el curso completo, porque esto fue un taller, ¿no? Fue apenas un caramelito que se lo ha compartido. Pero ahora le vamos a dar la comida completa, 8 semanas, una vez por semana de entrenamiento. Digamos que empezamos ahora en octubre, antes de la Navidad estamos terminando, pero usted va a tener todo el material en sus manos y toda la enseñanza y la práctica para que usted tenga una poderosa herramienta efectiva por la gracia y la misericordia de Dios, que con la ayuda del Espíritu Santo usted va a poder compartir su fe de la manera más clara, sencilla, que no se va a complicar la vida, y usted va a poder ver cómo el Espíritu Santo va a obrar en el corazón de los oyentes cuando les llevas a presentar la ley de Dios, la palabra de Dios, al corazón, a la conciencia del hombre. Muchas veces nosotros predicamos apelando al intelecto. Eso no causa ningún revuelo en el corazón. Tenemos que llegar a su corazón, a su conciencia. Cuando el evangelio llega a la conciencia del hombre, el hombre no tiene más excusa que reconocer sus pecados o también, como pasa muchas veces, encerrarse en una caparazón de incredulidad y rechazar el evangelio. Pero ese es asunto de ellos ya. El evangelio ha sido presentado claramente. Muy bien, no olvidemos todas esas cosas. También a mi clase de adultos les invito este martes. Vamos a tener nuestra minga general. Vamos a ir a nuestro local de la calle Morona con Mor. A las 7 de la mañana vamos a empezar la limpieza de nuestro local. Tenemos que llevar trapos, baldes, guantes. Hay que ir con una sandalia o una zapatilla mejor. Vamos a estar trabajando allí hasta que se nos acabe el trabajo todo el día. Es feriado el próximo martes. Vamos a dar desayuno a los que llegan antes de las 7 y un almuerzo a los que se quedan después de las 12. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, están invitados el martes. Vamos a dedicar nuestro feriado al Señor para estar allí haciendo limpieza del local. Lamentablemente hemos tenido retrasos para empezar el enlucido, pero ya estamos listos. Mañana lunes, Dios mediante, los encargados, los albañiles, van a estar asegurando el andamiaje y luego van a estar empezando ya a enlucir la pared que da hacia el vecino, mientras nosotros vamos a estar trabajando atrás, en la parte de atrás, para acondicionarlo bien, la cocina, clase de cuna, la sala de eventos primero, y después vamos a ir a la parte de atrás a botar todos los escombros que quedan. No es mucho, pero básicamente hay madera, algunos fierros que tenemos que deshacernos y limpiar el púlpito, ordenar las tablas que han quedado allí. Bien, entonces hermanos, el martes les esperamos a las 7 para el trabajo de la minga, para limpiar nuestro local allá en la calle Morona, para trasladarnos ya, porque el próximo domingo es el último domingo que vamos a estar aquí. Y ya el siguiente domingo, el tercer domingo, ya estamos yéndonos al sembrador. Y tenemos que acomodarnos allí, acomodar el lugar. Y vamos a ir trabajando para ir implementando lo que falta en nuestro local. Bien, hermanos, hoy día les quiero compartir la palabra de Dios y estamos estudiando el libro de los Hechos. Muy bien. El viernes pasado hemos estado hablando los primeros versículos de Hechos 12, pero este capítulo tiene muchas enseñanzas, ¿no?
Entonces vamos a volver a mirar en Hechos 12 del 1 al 25 y vamos a encontrar otra enseñanza para nuestra edificación. Ubíquense en Hechos 12 del 1 al 25. Vamos a leer de manera alternada estos 25 versículos y cuando leamos pongamos el corazón en lo que vamos a leer y no nos perdamos ningún detalle. ¿Está bien? Vamos a orar primero y luego vamos a orar y luego vamos a estar meditando en la bendita palabra de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador, te damos gracias esta mañana por estar reunidos en tu nombre en este lugar al empezar la semana nueva. Gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan cada mañana en favor de nosotros. Gracias por tu perdón, gracias por Cristo, nuestro Salvador, que mora en tus corazones, por tu Espíritu Santo. De esa manera podemos tener las ganas para seguir tus pisadas, tener las fuerzas para hacerlo. Y gracias por estar esta mañana aquí en este local. Como millones de hermanos en Cristo en todo el mundo se están reuniendo en estos momentos para adorarte, para alabarte, en grandes ciudades, en casas, en el campo, en los pueblos, en todo el mundo, Señor. Gracias porque tú tienes un pueblo que te adora, que da testimonio de ti. Aquí estamos, Señor, tus hijos, y queremos mirar ahora en tu palabra, tus enseñanzas, nuestro alimento espiritual para nuestra edificación. Habla nuestro corazón, Padre, te pedimos, en el nombre de Jesús, enséñanos tu voluntad y danos esas fuerzas para obedecerte, Padre, fuerzas espirituales. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te pedimos. Amén. Bien. Hablando de un soldadito quiero ser, hace un tiempo estuve parado en la puerta de la iglesia un domingo y pasaba un señor, un vecino ya de edad, con canas, ¿no? Y se paró a mirar. Yo cuando era niño me dijo, ¿tú eres el pastor? Me dijo, sí, yo soy el pastor. Cuando niño, yo venía a la escuela dominical y ese coro que están cantando un soldadito, nunca me olvido, me dice, ¿no? Entonces yo le invité a asistir, pero no de todos es la fe. Y muchos no siguen a Cristo, se quedan solamente oyendo, ¿no? Entonces, un soldadito quiero ser, debemos dejar de ser soldados y pasar a ser ya cristianos maduros, ¿no? Y eso se trata de esta enseñanza, que el Señor nos ayude a ser cristianos maduros, que podamos dar respuesta a la gente que no conoce de nuestra fe. Bien, el tema de esta mañana, pero primero vamos a leer para luego decirles el tema, ya, si no les voy a cortar, se pierde la sorpresa. Bien, entonces yo voy a leer un versículo y quiero que ustedes me respondan, ya, ahí tienen su Biblia en su mano. En el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Ustedes. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí el ángel del Señor vino y una luz resplandeció en la cárcel y golpeando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
Y saliendo le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Tocando Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y cuando Herodes le buscó y no le halló, habiendo interrogado a los guardas, ordenó que estos fueran llevados a la muerte. Y él descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arengó. Al instante el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su ministerio, regresaron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema pues de esta mañana es cuando la iglesia ora. Es el tema para esta mañana. Quiero que se ubiquen en el versículo 5 y vamos a repetirlo todos juntos. ¿Listos? Hechos 12:5. A la voz de 3. 1, 2 y 3. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Hermanos, qué importante es la oración que hacemos como iglesia. Hoy en día tenemos una tremenda apatía para la oración. Hay una tremenda apatía para la oración unida en las iglesias. Donde yo voy, siempre los cultos de oración en las iglesias son pobres de asistencia. Entonces vamos a ver la importancia que es orar unidos como iglesia. Una importancia vital, es una de importancia necesaria en estos últimos tiempos. Vemos en la palabra de Dios que Dios quiere que su pueblo clame a Él. Si vemos en Jeremías 33:3, miren ustedes conmigo, Jeremías 33:3 es un versículo muy conocido, algunos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero lo vamos a leer esta mañana. Jeremías 33:3, el Señor nos invita a orar. Ahí dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Cuántas veces nos hundimos en nuestros problemas y ansiedades y depresiones porque no clamamos al Señor? No le estamos pidiendo su ayuda, no le estamos buscando, no estamos orando constantemente. Es importante entonces que clamemos al Señor. Él nos está diciendo: ora, háblame, clama, háblame. Pero ¿qué pasa?
la carne es tan dura que no quiere orar, ¿no? Mi mamá me decía, la carne a todos se acostumbra menos a orar. Siempre me repetía eso. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? La carne es débil, el espíritu está presto, no dejen de orar. El Señor dice en Proverbios 15:29 que oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Solamente los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por la fe en Él, de los que temen a Dios. Entonces, si tú temes a Dios, si tú le crees a Dios, si tú eres un hijo de Dios, ora, Él te va a oír, porque así dice la Biblia, ¿no? Muy bien. Entonces, siendo que nuestro Padre Celestial quiere que oremos, debemos estar siempre dispuestos a clamar a Él, debemos siempre estar buscándole en oración. Él nos va a oír si estamos, por supuesto, andando en sus caminos. Entonces, hoy, esta mañana, en esta lección, vamos a ver cómo la iglesia, cuando clamó en su angustia por la vida de un hermano en Cristo, el Señor oyó, el Señor respondió, el Señor liberó. El Señor respondió haciendo cosas maravillosas. Vamos a ver en esta lección cómo el Señor libró de la muerte, de una muerte segura, al apóstol Pedro, como respuesta a la oración de su iglesia. Hoy también, hermanos, podemos dedicarnos a orar como iglesia con fe perseverante para que el Señor haga su voluntad y según su voluntad Él nos responda con grandes cosas. Aquí vemos en esta historia a un rey malvado que era nieto o era tataranieto era bisnieto del rey Herodes el Grande. El rey Herodes el Grande era un hombre idumeo, o sea, pertenecía a una nación llamada Idumea, que estaba al sur de Israel, que estaban emparentados con Israel, eran primos, ¿no? Primo hermanos. Entonces, este hombre se había congraciado con los romanos le dieron autoridad y él comenzó a ser rey de los judíos por muchos años. Herodes el Grande construyó el templo de Jerusalén, el cual Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Este rey, Herodes el Grande, fue el que persiguió a los bebitos, mandó a matar a los infantes allá en Belén, después que Jesús nació. Este rey Herodes el Grande murió y luego Jesús volvió con sus padres a Egipto, o sus padres le llevaron de vuelta a Egipto. Pero tuvo otro hijo y luego su nieto, vemos que está gobernando Judea y para congraciarse con los judíos, él comienza a perseguir a la iglesia. ¿Y por dónde comienza a perseguir? Ataca la cabeza, o sea, ataca a los pastores y le echa mano a Jacobo, hermano de Juan. Jesús tenía 12 discípulos, uno se suicidó porque le traicionó, se llamó Judas Iscariote, pero de entre ellos habían dos hermanos, habían otros hermanos más, pero eran dos hermanos llamados Juan y Jacobo, al cual Jesús les puso como apodo hijo del trono, porque eran muy enojones, ¿no? Levanten la mano aquí los que no son enojones. Muy bien, nadie es enojón, qué bueno. A veces nos traiciona la carne. Pero estos jóvenes eran seguidores de Jesús y tenían un carácter terrible, muy vengativos, ¿no? Pero por eso Jesús les llamó hijos del trueno, Jacob y Juan. Pero por la gracia de Dios su carácter fue transformado y van a ver en sus cartas, especialmente la carta de Juan, que se transformó en el apóstol del amor, ¿no? Cuando lean ustedes la carta de primera de Juan, segunda y tercera, ahí vemos a un Juan apacible, un Juan manso, que dejó de ser ese hombre violento. Jacobo, hermano de Juan, fue apresado por este Herodes, nieto del Herodes el Grande, le metió a la cárcel, luego le mató a espada. Eso hizo este rey malvado para congraciarse con las autoridades judías, para quedar bien con ellos, ¿no? Y eso nos da a entender que en la historia de la humanidad siempre hubo reyes y autoridades malvadas que persiguieron a los cristianos. Hoy en día mismo, ¿no? Muchos persiguen a los cristianos por quedar bien con la sociedad, ¿no? O con otras para ganar prebendas. Bueno, también han perseguido a los cristianos a través de la historia, gobiernos, sectas, religiones, etcétera. Por ejemplo, la Inquisición romana persiguió a los cristianos por muchos años. Para poner un ejemplo, hoy en día hay gobiernos autoritarios como el de Corea del Norte
donde es prohibido ser cristiano, tener una Biblia, y si te pillan, te meten con toda tu familia a la cárcel, a podrirte allí, y te olvidan, y ya no te sacan más de allí hasta que te mueras de hambre, o te mueras cuando ellos ejercen alguna disciplina más fuerte. Hay persecuciones en el norte de África, hay persecuciones en países islámicos, aquí mismo en las Américas, sobre todo las guerrillas comunistas han perseguido a los cristianos. Sin ir muy lejos, acá últimamente a los cristianos les han perseguido durante la época del terrorismo. Este Herodes el Grande, pues, para congraciarse con estos líderes, mandó a matar a Jacobo, el apóstol, y después mandó a echar mano a Pedro, ¿no? Lo tomó y lo encarceló. Su intención era matarlo. Dice en Hechos 12:3 que su intención era matarlo. Dice, y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué pasó cuando Pedro fue apresado por este rey, por órdenes del rey Herodes, y puesto en la cárcel? ¿Qué pasó? Dice el versículo 4, y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, en el versículo 6 dice, y cuando Herodes había de sacarle aquella misma noche, entonces, él al siguiente día quería ya sacarle para que matarle y entregar para que los judíos le vean su gran obra. ¿Qué pasó entonces? Y aquí está nuestro énfasis. Miren conmigo el versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración por él. A ver, hermano, vamos a repetir todos. La iglesia pero la iglesia no ha hablado aquí esta mañana. A ver, toda iglesia, 2, 3. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando los hermanos se enteraron que Pedro estaba en la cárcel, ellos sabían que no iba a salir vivo de allí, a no ser por el poder de Dios. Se pusieron a orar. Recuerdo que nuestro pastor Jesús Flores siempre nos contaba que él estaba gravemente enfermo del hígado y tenían que operarle esa noche los doctores de emergencia. Toda la iglesia de Iquitos que le conocían se pusieron a orar. Aún los hermanos bautistas se pusieron a orar, los pastores, las iglesias. Toda la Unión Peruana se puso a orar por nuestro pastor Flores. Él siempre nos contaba ese testimonio. ¿Recuerdan los antiguos? Él dice que los doctores le abrieron, le operaron, vieron su hígado que estaba mal, dijeron no hay remedio, este hombre va a morir. Y le para él grandes cosas, pero lo importante es que la iglesia estaba orando. También escuché cuando era seminarista visitando a un hermano, que él era un hombre duro de corazón, era ateo y no quería creer en Dios, no quería saber nada del evangelio. Sin embargo, como se hace escuelas bíblicas de vacaciones, se busca a los niños para traer a la escuela dominical, ¿no? Porque en otros países algunos maestros se preparan con tiempo, un día antes ya salen por el barrio, mañana tenemos escuela dominical, paso a recogerles a las 9, a las 9:30 empezamos, y verdad, se dedican a ellos los hermanos, ¿no? Y si es de otro barrio, ponen sus vehículos a disposición, te voy a ir en mi carrito a traer, y ya los niños están preparados porque sus padres conocen a los hermanos y les acarrean a la iglesia. Y eso hacía esta iglesia que llevaba a los niños del barrio el domingo, y allí sus nietos habían recibido a Cristo. Inclusive la mamá de esos nietos, de esos habían recibido a Cristo, pero el único que faltaba recibir a Cristo eran algunos hijos y él, este hombre. Y el pastor le visitaba, pero él no quería saber nada con el evangelio, hasta que un día le detectaron cáncer. Y el doctor le dijo, tiene plazo hasta tal fecha. Y faltando, el doctor le dijo, bueno, no vas a pasar de mañana, le dijo, ¿no? Entonces la familia llorando llamó al pastor, y el pastor comunicó a toda la iglesia, vamos a orar por la salvación de este hombre, ¿no? Y la iglesia se puso a orar, aunque ya venían orando por él, por su salvación, se pusieron a orar, que el Señor tenga misericordia. Él se despidió de la familia, se fue a acostarse, pero no estaba tranquilo, porque ya el Espíritu Santo oraba en su corazón. Entonces él a medianoche se levantó de la cama
Y se arrodilló este hombre y dijo, Dios, si tú existes, sáname, dijo, ¿no? Y voy a creer en ti. Miren, le desafió así con esa oración al Señor. Al siguiente día, él tuvo hambre, pidió de comer y sus familiares esperaban que muera, no murió y siguió viviendo varios días y estaba con buen ánimo, estaba caminando, le llevaron al doctor, le revisaron, ya no tenía el mal. Esto fue un milagro, pero la iglesia estaba orando. Hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que están en las cárceles, su vida está en peligro, los misioneros corren riesgo. Esta hermana por la cual vamos a orar esta semana, María Mejía, está en un país donde no respetan la vida de los hombres. Le pueden inclusive matar a ella si les descubren. Hay que orar por ella con fe. Hay que estar orando los unos por los otros. Hay muchos motivos para orar. ¿Y qué pasó mientras la iglesia oraba? ¿No? Ocurrió el milagro. Dios respondió la oración. Mandó a su ángel el Señor. A medianoche se fue al lado de Pedro, el ángel, le despertó y le dijo, ponte tus calzados, levántate, ponte tu capa y sígueme. Y dice que las cadenas se cayeron de las manos, quedó libre y luego las puertas se abrieron, una puerta, los soldados estaban bien dormidos, pasó otra puerta, se abrió la puerta, finalmente la puerta de la calle. Y el ángel le llevó a Pedro por la calle, le hizo cruzar una calle y luego el ángel se apartó de él y Pedro pensaba que estaba viendo una visión o estaba soñando. Y de repente se vio que estaba en la calle y dijo, esto no es un sueño, esto no es una visión, esto es la realidad. Dios ha mandado a su ángel y me ha librado. Y Pedro corrió a un lugar donde sabía que la iglesia se reunían a hacer sus cultos, sus devocionales, su oración. No era un local como tenemos nosotros ahora, ¿no? Vamos a la iglesia, decimos, ¿no? Morona con mor. No, era la casa de una hermana. Esta hermana se llamaba María. Bueno, en la Biblia hay muchas Marías, ¿no? María, la madre de Jesús, María Magdalena. Pero esta María era la madre de Juan Marcos, un joven que dejó su escrito en nuestra Biblia que se llama el Evangelio de Marcos. Y que su tío era Bernabé. Posiblemente esta María era hermana de Bernabé. Posiblemente. Y Bernabé era un hombre muy consagrado a Dios, un líder de la iglesia, un hombre bien preparado, que tenía fe, sabiduría y estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una característica, era muy bueno, dicen, ¿no? Es decir, tenía mucha bondad. Sabemos que solamente Dios es bueno de manera absoluta, pero este hombre era bondadoso, tenía un gran corazón, porque cuando empezó la iglesia y vinieron, se convirtieron mucha gente, ¿qué hizo él? Él tenía un terreno, lo vendió y todo ese dinero puso a disposición del Señor y con ese dinero pudieron comprar ropas, zapatos, comida para los pobres que había en la iglesia. Era muy generoso este Bernabé, ¿no? Esta casa donde estaba la iglesia orando era la iglesia en las casas, ¿no? Porque la iglesia, dice la Biblia, se reunía en el templo, una ala, y la otra ala se reunía en las casas. Y eso queremos hacer hoy en día, pero nos está costando. Nos está costando primero por falta de abnegación de algunos hermanos para asistir a las reuniones en los hogares, ¿no? Nos está costando porque necesitamos coordinadores que quieran dedicar su tiempo, sus talentos y su llamado para servir al Señor. No queremos coordinadores que retrocedan, que sean temerosos, sino que sean valientes, que estén listos allí, que sean fieles a su llamado. Si a mí la iglesia me encargó esto, yo voy a estar allí, nadie me va a retirar, yo voy a ir, cueste lo que cueste, voy a cumplir mi ministerio. Pero ese tipo de coordinador no tenemos ahora. Hemos estado con más de 10 células, hoy hemos disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque algo está pasando, tenemos que orar más. Nos faltan coordinadores, los que estaban allí, por lo menos hemos perdido 1, 2 y no sabemos de 3, 4 células, no sabemos, están calladas. Así que vamos a tener que hacer una reorganización porque, hermanos, la gente ya no quiere asistir a nuestros templos. Ya no quiere venir a decirles por qué, porque ve problemas de nuestros hermanos. Hermanos que se están hablando, están pelando, están peleando, un hermano que se está disgustando, con un mal carácter. La gente no quiere, nunca va a seguir allí en un lugar donde la gente está enojada. La gente está buscando amor, está buscando que le ayuden. Pero si va a un lugar donde le causan más problemas, mejor me voy, ¿no?
Por eso, hermanos, nosotros tenemos que practicar los mandamientos recíprocos. No sé si ustedes tienen sus papeles con los mandamientos recíprocos. Yo les he entregado, hermanos. Voy a tener que sacar copias y volver a entregarles. Tenemos los líderes que estar leyendo los mandamientos recíprocos, ¿no? Perdonaos los unos a los otros, respetaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, llevad a cabo los unos a los otros. Nos olvidamos a veces de estas cosas y en nuestros relacionamientos en la iglesia, por quítame una paja, comenzamos a pelearnos entre nosotros por el orgullo del corazón del hombre, que tenemos que doblegarlo en oración, doblegarlo en humildad. La iglesia está compuesto que fallamos, pero tenemos la gracia de Dios para buscarle a Él y pedir su perdón y ser misericordioso con nuestros hermanos como Dios es misericordioso, ¿no? Entonces nos olvidamos de eso y hacemos un ambiente de la iglesia muy raro, muy difícil, que la gente ya no quiere asistir porque ve pues personas que no reflejan la bondad, el amor de Dios en sus caracteres, en su vida. Entonces, hermanos, aquí vemos la iglesia que estaba orando en casa de María. Estaban orando en la noche y era más de la medianoche, estaban haciendo vigilia, pidiendo al Señor que le libere a Pedro, que le libere de la muerte. Y de repente la puerta sonó y se le mandaron a una chica llamada Rode. Esa señorita salió corriendo y escuchó: ¿quién es? Dijo: no, soy Pedro, ábreme la puerta, Rode. Y Rode, de emoción, porque reconoció la voz del apóstol Pedro, no le abrió la puerta, entró corriendo, dijo: hermanos, Pedro está en la puerta. ¿Qué? ¿Estás loca? A veces nos pasa eso, que estamos orando, pero mecánicamente no estamos orando con fe. Y acabamos de leer en tu devocional que sin fe es imposible agradar a Dios. Si estaban orando con fe, al escuchar que Pedro estaba en la puerta, dicho: Dios ha respondido a nuestras oraciones, vamos a verle. Pero ellos dijeron: estás loca. O sea, no le creyeron a la noticia de esta joven. Sea como sea, a veces sucede así, hermanos, que nosotros venimos al culto de oración solamente a veces por cumplir, o oramos mecánicamente, oramos sin el corazón, oramos sin inteligencia, mejor mecánicamente. Y luego estamos criticando a los que rezan, ¿no? Eso nomás repiten. Y nosotros tenemos que hablar con Dios, tenemos que derramar el corazón, tenemos que conocer su voluntad, tenemos que saber lo que está pasando para orar y pedirle al Señor, buscando su gloria, echando mano de sus promesas y también esperando en su santa voluntad. Luego ellos salieron a la puerta y verdad, allí estaba el hermano Pedro en vivo y en persona. Él entró y ¿qué hizo lo primero? ¿Qué es lo que le hizo primero? Les contó su testimonio, ¿no? Qué importante es la comunión en la iglesia cuando nos contamos los testimonios, porque el testimonio de un hermano le ayuda a otro hermano que cree que su problema es lo único en el mundo. Ay, pastor, estoy pasando este problema, no sé por qué Dios a mí nomás me hace esto, dicen, ¿no? No creas que a ti nomás te pasa esto. Hay miles de hermanos más que están en peores problemas que tú. ¿Así? Sí. Así que aliéntate en el Señor te va a ayudar. Entonces es bueno contar el testimonio, pero les contó su testimonio de cómo Dios les libró. Y después que les contó el testimonio, les dijo: hermanos, yo me voy de aquí, porque ya va a amanecer, seguramente me van a buscar. Y como sabemos que nos reunimos aquí, van a venir primero acá a esta casa a buscarme. Así que ustedes nos vemos en otro momento, yo me desaparezco, me voy a esconder. Y Pedro se fue, no quería comprometer a los hermanos. Seguramente los hermanos también dieron gracias al Señor y todos fueron a su casa. ¿Y qué pasó al siguiente día? Cuando despertaron, hubo un gran alboroto en la cárcel, mandaron a investigar qué pasó, nadie podía dar respuesta. Entonces aplicaron la ley romana de que si un soldado que tenía en custodia a un reo, o los soldados que tenían en custodia, tienen que pagar con su vida. Dice la palabra que Herodes mandó a matar a estos soldados que habían que cuidaban a Pedro y que Pedro se les escapó, ¿no? Los pobres soldados no sabían cómo, no, nadie podía dar explicación cómo Pedro había desaparecido, cómo había salido, pero así son las obras de Dios. Dios respondió la oración de su pueblo que estaba orando incesantemente. Bueno, Dios luego castigó a este rey, murió comido por gusanos porque no le dio la gloria a Dios y también todos sus enemigos. Bueno, para terminar, ¿qué podemos aprender de aquí? A ver, vamos a empezar de la siguiente manera. A veces pensamos que no hay muchos motivos de oración, ¿sí? A veces que solamente tenemos que orar por los hermanos enfermos, nada más, ¿no? Estamos equivocados, debemos orar por los hermanos enfermos, pero hay un montón de motivos más urgentes
que tenemos que, por el cual orar. Oramos por el enfermo, pero nos olvidamos de orar por su salvación o su restauración o su consagración. ¿Ha pasado eso? Sí. Oren por este enfermito. Y cuando se sana, va a ir a bailar otra vez. Va a ir a fumar otra vez. Va a seguir siendo un malvado. No. Señor, si es tu voluntad, sánalo, pero para que te glorifique. Para que viva para ti. ¿No? A veces nos olvidamos la parte más importante. Cuando le trajeron a Jesús, a un paralítico, ¿qué hizo Jesús primero? ¿Le sanó su parálisis o le sanó su problema espiritual? Hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo. Primero le sanó su necesidad espiritual, su enfermedad espiritual. Y luego le dijo, hijo, levántate, anda, vete a tu casa. Y el paralítico se sanó. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Señor, sánale. Pero no pedimos, Señor, sálvale, ¿no? Si se sana y vive 80 años y va al infierno, ¿de qué sirvió tu oración? Mejor ora por su salvación y por su sanidad. Entonces tenemos que saber orar, hermanos, ¿no? Miren, tenemos que orar por la salvación de nuestros familiares. Muchos de nuestros familiares ya han oído el evangelio, pero no están siguiendo a Cristo porque su corazón se está endureciendo como de Faraón. Eso no es broma. El que escuche el evangelio y le rechaza la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, le entra un juicio. Le va a ser más difícil arrepentirse. ¿Cuántos han escuchado el evangelio y se los ve en la calle tomando cervezas, no quieren saber nada de Cristo? Su corazón se endurece, hermanos. Y son familiares nuestros, son vecinos nuestros, son amigos nuestros, son compañeros de trabajo. Tenemos que redoblar, hay que hacer ayuno y oración. Jesús dijo que esos géneros no salen sino con ayuno y oración. Si queremos que se salven, tenemos que orar más. Tenemos que orar por las almas a quienes nos acercamos a testificar. Ahora que vamos a poner en práctica, vamos a estar saliendo los domingos, cuando estamos bien establecidos, vamos a salir a los domingos en las tardes a evangelizar uno por uno. La gente quiere escuchar el evangelio y la gente responde. Mucha gente se va a las plazas los domingos, se van a los puertos, y usted puede compartir también con estos métodos. Tenemos que orar antes de testificar y debemos estar orando por esas almas para que se salven. Debemos orar por más obreros. Hoy en día ya los jóvenes ya no quieren asistir al seminario, ya están pensando en la universidad. No está mal, pero se olvidan de servir al Señor con sus oficios. Qué bonito sería que después de la universidad vayan a un seminario o paralelo o como sea, pero ya no están pensando más que en el dinero y no están pensando en cómo que su vida sea una vida que honre y glorifique a Dios y sean instrumentos en sus manos. Debemos orar por más obreros. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Qué lindo es cuando un padre dice, mi hijo quiere servir al Señor, oren por él, y el papá se alegra. ¿Tú te alegras si tu hijo te dice, voy a la iglesia, papá? No, no te vas a la iglesia, lava tu ropa, estás castigado. ¿Qué papá es ese? ¿Qué mamá incrédula es esa que no le deja a su hijo desarrollarse espiritualmente? ¿Dónde va a ser un lugar más importante, más bonito, sino que en la reunión de los santos, donde puede escuchar testimonios, mensajes? ¿No? Entonces, ¿qué clase de padres tenemos ahora que son incrédulos, que no están apoyando a sus hijos para que sirvan al Señor? Necesitamos obreros, necesitamos muchos ministerios activos ahora, misioneros, maestros de escuela dominical. Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Miren cómo está nuestro país. Las autoridades se han corrompido con el dinero, se han corrompido con la minería ilegal, con la tala de madera, ¿no? Se han corrompido, y por eso vivimos así como vivimos en nuestro país. Miren cómo la delincuencia ha sobrepasado a la policía, que ya sacan al ejército de las calles. Están poniendo más leyes cuando hay leyes que pueden aplicarlo y no lo aplican. ¿Qué problema tenemos nosotros en nuestro país? ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos que orar por las autoridades, hermanos. Tenemos que orar por nuestro país. Nuestro país está realmente desmoronándose con la delincuencia. Tenemos que estar orando por las autoridades. Tenemos que orar por la obra de Dios, la obra misionera. Que el Señor levante más misioneros, que el Señor sostenga a los misioneros, que el Señor cuide a los misioneros, que sane su enfermedad, que les mande hasta lo último de la tierra, allá a la punta del Himalaya, donde hay tribus que no han escuchado el evangelio. ¿Quién va a ir? Tenemos que orar, hermanos, y para eso nos unimos como iglesia, ¿no? También tenemos que orar por la obra de Dios, la iglesia local.
Tenemos que orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes, diáconos, diaconisas, maestros de escuela dominical. Tenemos que orar por sanidad y liberación de opresiones de pecado que atan a muchas personas en tremendos vicios, ¿no? Tenemos que orar por santificación y consagración diaria de nuestras vidas. Por todo debemos orar. Usted puede hacer una lista ahí en su corazón de qué es lo que más puede orar. Y para terminar, miren, en conclusión, no menospreciemos la oración unida. No menospreciemos la oración unida. En Mateo 18, 19 y 20, el Señor Jesús dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo por algo que pidieren, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No será hecho. Si nos ponemos de acuerdo 2 o 3 por algo, el Señor quiere respondernos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Dios quiere que nos dediquemos a orar en todo tiempo y con toda insistencia, con toda perseverancia. Efesios 6, 18. ¿Qué tipo de oraciones estamos haciendo? Oraciones que le dan cosquillas al diablo, pero que no le hacen retroceder. Tenemos que perseverar en oración, hermanos. Tenemos que respirar oración. Tienes que orar mientras estás caminando, mientras estás comiendo, mientras estás trabajando, en tu corazón, en tu mente. Dedicar un día para sentarte, arrodillarte en tu cuarto, a buscar al Señor. Los judíos oraban 3 veces al día, se detenían 3 veces al día, ¿no? Los islámicos se reúnen 5 veces a orar en el día, donde sea, paran y tienen ahí sus alfombras y se dirigen a la Meca y oran. Pero ellos oran no al Dios vivo, pero nosotros tenemos al Dios vivo en sus corazones, podemos clamar a Él en todo tiempo. Vivimos en tiempos peligrosos cuando el hombre está perdiendo la fe en Dios, hermanos. Aún los que se llaman cristianos están perdiendo la fe en Dios, ya no quieren orar. El Señor en Lucas 18, 1 al 8 nos explica la parábola de la mujer, la viuda insistente. Y al final dice que cuando el Señor venga a la tierra, hallará fe. Hallará fe. Los últimos tiempos serán tiempos de una crisis de la fe, que se va a manifestar en que los que se llaman cristianos no le buscan a Dios en oración. Ya vimos que en Jeremías 33:3, como el Señor nos dice, nos invita a clamar. Clama a mí. Vimos que Dios libró milagrosamente de las manos de Herodes a su siervo Pedro. ¿Por qué? Porque su iglesia oró por su liberación insistentemente y luego castigó al malvado Herodes y a los suyos. Yo recuerdo en tiempo del terrorismo, cuando el terrorismo ya nos cargaba a nuestro país, que llegó un famoso predicador acá, el hermano Pablo. Y él estaba en Lima predicando la palabra de esos tiempos. Y un hermano que es un líder nacional le hacía andar en su carro. Y le dijo, hermano Pablo, ¿qué vamos a hacer? El terrorismo nos está cargando. Hermano, le dijo, pongan a la iglesia a orar. Y este hermano empezó un movimiento nacional de oración. Él era dueño de radios, comenzó a tener programas de oración por todo el Perú, convocó a los pastores a hacer vigilias, oraciones. En Lima levantaron un local, las 24 horas cualquier hermano podía entrar a orar y la iglesia se puso a orar y al poco tiempo cayó el terrorismo. Hermanos, la iglesia tiene que orar. ¿Por qué tienes que orar tú? Por tu marido inconverso, por tu esposa inconversa, por tus hijos inconversos, por un hijo rebelde, por tu vecino que no te deja en paz, por un jefe que te hace la vida imposible en tu trabajo. ¿Por qué podemos orar? Por la situación que vive el país, por más obreros, por la salvación de mis familiares y amigos. Tenemos que orar. Dios puede hacer grandes cosas hoy en día si su iglesia se dedica a orar con fe, con perseverancia. Porque la palabra de Dios dice en Lucas 1:37 y en Jeremías 32:27 que para nuestro Dios no hay nada imposible. Que el Señor, pues, amados hermanos, nos ayude a ser fieles y constantes en la oración para ver al Señor hacer grandes maravillas en respuesta a nuestras oraciones según su voluntad. Y este versículo, usted por favor, memorícelo. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos
o entendemos según el poder que opera en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Él puede hacer mucho más abundante, darnos mucho más en abundancia, hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerla. Tú nos pides que clamemos, que oremos con toda deprecación, en todo tiempo, que velemos en oración, que te invoquemos en nuestras angustias, que te clamemos a ti, que te demos acciones de gracias, que seamos agradecidos cuando nos respondas una oración, que podamos clamar día y noche, Señor, por los motivos que tenemos tan urgentes, Padre. Hoy en día vivimos una relativa calma en nuestro país, pero hay lugares donde hay violencia, Señor, donde hay persecución, pero también vemos, Padre, que no hay calma en lo espiritual. Vemos a las juventudes yendo tras el alcoholismo, tras las drogas, tras el sexo, Señor, el sexo desordenado. Señor, este país, esta región de Loreto, es la primera región que tiene más alto índices en contagios con VIH, Señor. Es terrible. Queremos orar por nuestra juventud, queremos orar por nuestra sociedad, queremos orar por esta ciudad, este departamento, Señor, para que su corazón sea quebrantado con tu evangelio. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a testificar de Cristo, Señor, a salir a las calles a buscar a los perdidos. Oramos, Padre, oro, Señor, por una iglesia que tenga compasión por los perdidos, que tenga amor entre los hermanos, que no le vea al hermano con unos ojos de malicia, que no le vea a un hermano para hacerle daño, sino que nos veamos para ayudarnos, porque todos somos objeto de tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Obra en cada corazón esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos impele para buscarte en oración, para estar clamando a ti, porque tú tienes todo el poder para cambiar las cosas, para cambiar el corazón más vil, para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar. Tú tienes poder, Señor. Ayúdanos pues a orar a nosotros con fe cada día. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Voy a pedir al hermano Américo, al hermano Eric, diácono de la iglesia, que pasen al frente. Y mientras ellos levantan las ofrendas, vamos nosotros a cantar un himno característico para recoger las ofrendas. Pueden pasar, por favor. Hermanos, hermano Eric, hermano Juan, también esto. Pueden ponerse de pie, por favor, hermanos. Puesto de pie, vamos a cantar el coro característico para levantar las ofrendas. Vengo rendido a tus pies, Señor. Vengo rendido a tus pies, Señor. Mi don de amor, todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Probadme en esto, dice el Señor, les amaré, fiel a mis votos de no de mi Señor. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo? Señor, porque todas las cosas que tenemos vienen de ti.
Ayúdanos a administrarlas sabiamente y ayúdanos a ser fieles mayordomos tuyos para tu obra. Gracias por cada dador alegre, por cada dador con sacrificio. Gracias por cada dador agradecido. Gracias por tu bondad, Padre. Bendice estas ofrendas para que sean utilizadas sabiamente para tu obra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.